Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión, les traigo un nuevo video que tiene que ver con la creación del electromóvil en esta nueva versión. Antes de continuar, 3 puntos pertinentes por tocar. Primero, quiero agradecerles inmensamente por el apoyo que le han brindado al canal y no me voy a cansar de decirlo. Muchísimas gracias. En el próximo video estaré saludando a aquellos que comenten en este y también de los que logre recordarme, pero que sé que son bastantes. Segundo, el evento de Navidad ya está por salir. Nos dijeron que será la otra semana, pero nos dieron el día exacto. Así que de pronto esté para este lunes. Tercer punto, y que también es interesante de que sepan. Ya muchos sabrán que en el juego existen unas escopetas recortadas. En un principio pensé que se encontraban en algún campamento de superviviente o en algún fuerte de bandidos como recompensa, hasta que decidí mirar detenidamente las nuevas escopetas y me di cuenta que si deslizamos su menú existe la opción de convertirlas en escopetas recortadas. Perderá algo de alcance de disparo, pero lo compensará el único punto de acción para su uso durante el combate. Muy bien, continuemos con el tema central. Para este video les traigo la nueva receta de cómo crear el electromóvil, el cual considero que es uno de los vehículos más útiles en el juego. La batería nuclear seguirá estando en la megabase de Javarovsk, sin embargo, su fabricación ahora tiene un factor clave. Vamos a necesitar el nivel 90 o superior para poder interactuar con los campamentos de la facción azul, que es donde está el especialista que nos creará el electromóvil. El tren va a ser uno de los vehículos de transporte más útiles y necesarios para poder subir el nivel de reputación de cada campamento. No obstante, te puedes entrar en el campamento de Irkutsk y te dejaré por aquí arriba un video sobre qué debes tener en cuenta a la hora de usar el tren. Si ya tienes el nivel necesario y solo te falta la batería nuclear para montar el coche eléctrico, es recomendable que vayas llevando las partes de la receta al campamento y los dejes ahí. Intenta viajar durante la temporada de invierno, la cual empieza en la primera semana de diciembre y culmina en la primera semana de marzo. De esta manera podrás viajar a través del agua. En moto, más o menos con 300k de gasolina, tienes para ir por la batería. Claro que también es importante ir abasteciéndote con las ciudades que te vayas encontrando por el camino. Considero que con 300k está bien, pero igual tengo mis dudas. Así que coméntame tú si ya fuiste por la batería o si también consideras que con esto pues vas y vuelves. O qué coche utilizaste para viajar. El combate en el fuerte de bandidos no representa una gran amenaza. Su nivel de dificultad fue reducida abismalmente al punto de que algunas combinaciones de bandidos se repiten en muchas megabases, así como en Jirin, en Japón y hasta en Berlín. Pero bueno, eso es tema para otro video. Y eso es todo, chicos. Recuerda viajar con lo necesario. Aquí lo más complicado a subir será el nivel de personaje y el especialista para poder crear el coche eléctrico. También está la opción de que vayas por la batería nuclear y la guardes hasta que desbloquees el nivel necesario. Si es así, compárteme el gasto que tuviste durante ese viaje. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.